Presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludo también al resto de la Junta Directiva de hoy, por supuesto, a nuestro conferenciante, a Pablo Nieto Vidal y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 15ª conferencia de ALUEX, enmarcada, ya saben, dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro. Saludo también a algunos conferenciantes que veo por aquí que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bien, con la conferencia de hoy nos vamos a adentrar en un nuevo capítulo de este ciclo de conferencias, en concreto en el que dedicamos al arte. Y es que el arte siempre, siempre tiene cabida y tiene un hueco en el corazón de la asociación. La conferencia de hoy, la de este lunes 27 de febrero, se presenta como una gran oportunidad. Una oportunidad para acercarnos a la figura de Juan de Borgoña, pero de una manera diferente, ya que lo vamos a hacer a través de una de sus obras, pero más aún en concreto lo vamos a hacer a través del conocimiento de cómo ha sido el proceso de restauración de una de sus obras, como decimos, el retablo de Alcaraz. Bien, y para conseguir este conocimiento, que va mucho más allá del de un autor o de una obra, nos vamos a dejar guiar precisamente por el autor de la restauración, por Pablo Nieto Vidal, al que ya les voy a presentar. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y título propio en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Dirige desde el año 2004 la empresa El Parteluz Restauraciones y Rehabilitaciones, dedicada a la conservación y restauración del patrimonio. Bueno, les tengo que adelantar que el currículum de Pablo es amplio, por lo que en esta breve presentación no vamos a incluir toda, sí una parte de sus trabajos, lo suficientes para darnos cuenta de su gran talla. Ha llevado a cabo la restauración de más de 300 obras en los últimos 20 años, ha colaborado en el montaje de exposiciones tan importantes como Salcillo, Testigo de un siglo, Ignacio Zuloaga, colección privada de la baronesa Thyssen, el bodegón español en el Prado o Miró, entre otras. En el campo de la imaginería religiosa ha restaurado más de 200 tallas, entre las que se encuentran la Virgen de la Esperanza en Calasparra o la Dolorosa de Roque López de los Coloraos de Murcia. Especial importancia tienen las restauraciones de algunos pasos de Semana Santa para lugares en los que la Semana Santa es tan importante como Ellín, Tobarra, Calasparra o Murcia, de autores tan importantes también como Cuyot Valera, Víctor de los Ríos, Roque López, Francisco Salcillo, José Díez, Lozano Roca o José Zamorano, entre otros. También en el campo de la pintura mural y el retablo ha restaurado pinturas murales en la iglesia de Santiago de Pliego, en Murcia, el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jorquera, ya saben, en Albacete, o las pinturas murales en el Santuario de Cortes, también en nuestra provincia. En el terreno del patrimonio inmueble se han realizado intervenciones en la Ermita de los Remedios de Aína, en el Castillo de Taivilla, en Nerpio, en los Ojos del Diablo del Castillo de Tobarra o en la Ermita del Cristo de la Antigua, también en Tobarra. Bueno, por último, podríamos seguir, pero por último vamos a destacar el tema que precisamente nos ocupa, la restauración íntegra del retablo mayor de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz, en Albacete, que en total está compuesto por 8 tablas de Juan de Borgoña, introductor, ya saben, del Renacimiento en Castilla, y de una veintena de imágenes de finales del siglo XV, principios del XVI y de marcada tradición hispano-flamenca. Ahora ya sí, les dejamos con Pablo Nieto Vidal, como siempre, y va a ser así. Vamos a disfrutar de esta conferencia. Cuando quieras, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Deciros que la conferencia va a estar dividida en 2 amplios bloques. Intentaré no alargarme mucho, pero hay que pensar que son 2 años de 6-7 restauradores, historiadores, carpinteros, tallistas, de gente trabajando en un retablo, y es difícil condensar eso en tan poquito tiempo. De los 2 bloques, el primero va referido a lo que es el retablo de Alcaraz, cómo era
y cómo nos lo encontramos nosotros, y el segundo será centrándonos en la obra de Juan de Borgoña. Pues comenzamos. La foto de la izquierda podéis ver el retablo que nos encontramos cuando llegamos a Alcaraz, y en la derecha el final de la restauración. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver. Y ese retablo se hace en origen. Lo primero que tenemos, la primera pintura que aparece en la parroquia de Alcaraz son estas pinturas góticas que están detrás del retablo. Esto es lo que había. Se ve que era algo provisional o algo decorativo hasta que se pudiera conseguir financiación. Y cuando se consigue financiación se decide encargar a Juan de Borgoña un retablo para el altar mayor. Si hablamos de Juan de Borgoña podemos hablar de Cisneros, de Salcedo, Berruguete, de los Reyes Católicos. No me puedo extender. Son nombres que nos van a sonar y nos van a ir apareciendo durante la conferencia, pero no puedo extenderme en ellos. Pero sí, Juan de Borgoña es el pintor que está trabajando en ese momento de la mano de Cisneros en la Catedral de Toledo. Estos son dos retablos que está haciendo por aquella época, realmente bonitos, con mucha importancia, con unos dorados interesantes, las pinturas maravillosas, y entonces seguramente a través de Salcedo se le decide encargar a Juan de Borgoña un retablo. El texto es traído por Aurelio Petrés, que es del libro de fábrica donde aparecen los pagos a Juan de Borgoña, lo tenemos aquí, con lo cual sabemos que fue él el que lo cobró, por lo tanto fue el que lo hizo. Y bueno, ¿qué tenemos seguro de esa época en el retablo de Alcaraz? Pues tenemos 17 tallas de diferentes tamaños, 2 más grandes, que son la Inmaculada y la Santísima Trinidad. Tenemos 9 de un tamaño intermedio, 3 de ellas son las que conforman el Calvario, y 6 pequeñas. Y luego 8 pinturas sobre tabla. De ese encargo, Juan de Borgoña hace esta maravilla. ¿Vale? Estos son piezas, quien no haya visto el retablo, cada tabla de estas tiene casi 2 metros de altura y son las que forman el retablo. Imaginaos el aplomo y la personalidad y la calidad de las pinturas. Aquí tenemos la Anunciación, tenemos la huida a Egipto, el nacimiento, la maravillosa tabla de Jesús entre los doctores de la Iglesia, una pieza sensacional. La Epifanía, el descendimiento y, por último, la presentación de Jesús en el templo y la misa de San Gregorio. Estos 8 cuadros son los que tenemos ahora mismo en el retablo de Alcaraz. Pero es que aparte, la calidad de las imágenes es terrible. Son imágenes buenísimas. Podéis ver aquí 2 de las tallas masculinas que nos quedan. Tenemos San Judas Tadeo y Simón Celote, dos piezas interesantísimas. Las imágenes, pues podéis ver plata corlada, oro fino, policromías exquisitas, movimientos ya que recuerdan un poquito al Renacimiento, aunque todavía tienen trazas góticas. De muy diferentes calidades y de muy diferente ejecución. Podéis ver que no tienen nada que ver a veces una pieza con otra. Evidentemente serán varias manos las que las tallen. Yo he luchado desde el principio cuando he hecho esta restauración y la he conocido y la he tenido entre las manos en que no se puede separar el retablo, no se puede decir que hay 8 obras de Juan de Borgoña y que no sé cuántas esculturas, sino que lo que tenemos es un todo. Hay una obra de arte, la obra de arte es el retablo, por cierto, hecho para el sitio donde está, con lo cual todavía tiene más empaque el hecho de decir, tenemos esto, se hizo para acá, el autor lo pensó para acá, lo dimensionó para aquí y ahora lo tenemos ahí para verlo. ¿Por qué no son, si las imágenes y todo se le encarga a Juan de Borgoña, por qué las policromías de las imágenes no son de Juan de Borgoña? Yo creo que son de Juan de Borgoña. ¿El por qué? Él está 4 o 5 años antes de hacer este retablo en la Catedral de Toledo, policromando imágenes junto a Berruguete del altar mayor del retablo de Toledo. Con lo cual, si está haciendo eso, ¿por qué cuando le encargan a él un retablo para hacerlo en Alcaraz no policroma él las imágenes? Pues yo creo que sí, que lo hace. Además, hay... cuando digo que la obra es un todo, pues se dan detalles, como podéis ver, que la colorimetría, los estudios de color de las piezas son pues exactamente los mismos en las esculturas que en las pinturas. Trabajamos con carmines, los interiores de los mantos, de las túnicas, los mantos en azules, los verdes en detalles, como veis ahí en el hombro de San José y en el hombro de la Virgen. Bueno, pues siempre los colores son muy parecidos tanto en las esculturas como en las pinturas.
Además, en las esculturas y en las pinturas se dan detalles de este tipo, como los cuellos de las blusas, hechos exactamente iguales. O detalles como estos dos niños Jesús con el coral colgado en el cuello, que evidentemente es un detalle de pintor, no es una cosa de un equipo, sino que posiblemente sea del mismo pintor. Me salgo un momento del retablo porque para mí esta es una pieza de las mejores que tenemos en la provincia, el llanto sobre Cristo muerto, atribuido a Copín de Holanda, pero es que las policromías y la talla se parecen tanto a las de nuestra pieza. Si veis la barba del Cristo del Calvario, veis que la barba es muy parecida, la caída de los ojos es súper parecida. Y las policromías de uno y otro son, fijaros, los carmines rojos en plata corlada con los rombos exactamente iguales, los pliegues de las mangas. Digamos que si no es del mismo autor, la escuela claramente es la misma. Una cosa muy graciosa de todo esto, evidentemente son suposiciones mías, que lo he tenido de cerca, pero no tiene por qué ser, es por qué no en esta tabla de la presentación de Jesús en el templo, que tenemos aquí, estas dos figuras que aparecen detrás, pues Juan de Borgoña, cuando hace esa presentación de Jesús en el templo en el retablo de Toledo, según Isabel Mateo, que es la mayor experta en Juan de Borgoña que hay en el mundo, dice que este es el infante Juan y esta es la Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica. Y aquí abajo nos aparece esta figura en nuestras tablas de Alcaraz y esta. ¿Por qué no? Ella puede ser Isabel la Católica y ella Juana la Loca o Juana I de Castilla. Porque si las ampliamos y las acercamos, realmente es que se parecen. Realmente se parecen bastante. Por no decir a Juana, que es con otro retrato que tiene, que se parece muchísimo. Entonces, es posible incluso que tengamos representados a la familia real en el retablo de Alcaraz, lo cual sería pues todavía algo más romántico, ¿no? Y más bonito el hecho de tenerlo ahí. ¿Está completo el retablo? ¿Era más grande? ¿Había más tablas? ¿O hubo algo más? Según Leticia Ruiz, que dio una conferencia hace poco en Albacete, parece ser, ella piensa que podía ser más grande. Pero realmente no lo sabemos, no podemos saberlo con la información que tenemos. Lo que sí sabemos es que en el año 1676, dice, sobre Limosna se renovó este retablo. Siendo vicario, se renovó el retablo, es decir, que se restauró. Y aquí es donde yo pienso que se desmontó el retablo entero. Hubo un problema, posiblemente un incendio, pero se desmontó el retablo de nuevo. Se hicieron piezas nuevas. Se fue cuidadoso con las tablas, lo cual es normal, porque una cosa es que pasen mucho tiempo y las tablas estén estropeadas y se pinten, se toquen tal, pero como no había pasado demasiado tiempo, 100 y pico años, se sigue teniendo cuidado con las tablas. ¿Puede ser por un incendio? Yo creo que pudo ser por un incendio. Y esto es lo que se hizo, que es a lo que nosotros hemos llevado el retablo. ¿De acuerdo? Esto es cómo teníamos el montaje original. Evidentemente nos faltan las cresterías, donde veis las franjas azules, por eso pienso que es un incendio, porque no están, porque lo más fácil de quemarse, lo que está separado del retablo dejando aire y en madera fina, son las cresterías. ¿Vale? ¿Cómo pudo ser en origen el retablo? Pues mi teoría, que puede ser como cualquier otra, no digo que sea la correcta, tenemos esta calle central que nos falta, la tenemos en rojo porque no tenemos ninguna tabla original, pues esta y esta tabla son de oro fino de la época del retablo. Mientras que estas 5 de aquí arriba, estas 3 y estas 2, son de épocas distintas. ¿Qué hicieron? Pues coger las tablas doradas de las calles centrales, repartirlas y hacer nuevas estas. Posiblemente lo normal es que toda la calle central fueran las imágenes principales con el oro fino y el resto de las calles las imágenes fueran 2 a 2. Por eso, si habéis visto el retablo, ahora mismo da la sensación en origen de que las imágenes son muy pequeñas para los paños tan grandes que tenemos. Es porque posiblemente fueran de ahí para arriba, de 2 en 2 las imágenes, y aquí tuviéramos otras 2 pinturas sobre tabla. Yo creo que es lo más posible. ¿Qué le pasa al retablo después de hacer esa renovación, ¿vale? Esa restauración en el siglo XVII? Pues es que el retablo estaba estropeadísimo. Si no sabemos muy bien la alteración, quizás por las resinas que tenía, es un retablo que estaba muy estropeado. Estaba así realmente, o pensamos que estaba así, a ese nivel. Realmente lo que estoy haciendo es poner la restauración al revés, ¿de acuerdo? El proceso justo al revés de cómo se ha dado, ¿vale? De cómo lo hemos hecho. Entonces, podéis ver que lo que nos encontramos, cómo estaba el retablo después de quitar las cosas que había encima, es que estaba estropeadísimo.
¿lo veis? Muy sucio, muy estropeado, con el oro craquelado y calcinado por zonas. Como podéis ver cómo está quemada esa imagen. Y además los colores azules, que dan muchísimos problemas, luego ahora os explicaré un poco por qué, estaban realmente deteriorados. Pues según Miguel Ángel Sánchez, que publicó esto hace poquito, en el año 1775, se pidió permiso para arreglar el retablo y restaurarlo, abrir un hueco para la hornacina, bueno, diferentes modificaciones. En cuanto a las analíticas no nos cuadra muy bien, pero en cuanto a la fecha con las analíticas, pues las analíticas nos hablan que los repintes pueden ser de principios del 19, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia, 30 o 40 años podemos dar porque la modificación que sufrió el retablo fue en esta fecha. ¿Qué se hace? Pues se hacen, según pienso yo, se hacen las hornacinas verdes en el guardapolvo, se reutilizan las pinturas de nuevo, se reestuca todo de yeso de arriba abajo, se deja en blanco el retablo y se pinta de nuevo, se cambia el ático a algo más típico del barroco, un frontón distinto en vez de estar completamente recto, y se modifica la hornacina. Y todo ese trabajo se hace sin desmontar el retablo. Imaginaos un retablo de casi 12 metros de altura, dejarlo en yeso blanco, lijarlo, dejarlo blanco entero y pintarlo de nuevo, pues eso se hace sin desmontar. ¿Cómo sabemos que se hace sin desmontar? Porque cuando desmontamos nosotros, los marcos que teníamos de los cuadros hechos por los pináculos nos dejaban al descubierto las obras originales de Borgoña. Es decir, que lo pintaron, lo enyesaron y lo pintaron todo in situ tal y como estaba. Aquí podéis ver otro de los detalles de los marcos protegidos, cómo estaba la obra protegida en perfecto estado de conservación y, sin embargo, lo que no estaba protegido, cómo estaba tan deteriorado. Se hace una hornacina nueva, mucho más típico del barroco, no el fondo plano que tendría en el Renacimiento. Se pintan hornacinas con marmoleado, típico del barroco, y las imágenes que estaban tan deterioradas se empiezan a tapar con yeso y se ocultan, y después del yeso se pintan, y aquí en este caso se pinta con esta pintura que es la que teníamos encima del cuadro cuando lo hicimos. Aquí podéis ver, cuando estábamos a mitad de limpiar, ¿vale? Esta es la parte del siglo XVIII, la que se repinta, y lo que se va tapando de Borgoña. Y así, poco a poco, se van tapando las imágenes, la pintura original y cómo el repinte del siglo XVIII se va cubriendo, o este precioso sonrosado, cómo se tapa con esa pintura del XVIII, posiblemente hecha por un pintor menor o aficionado, y los oros los tapa de azul, y termina con esos dos de los 8 cuadros, encima de los Borgoñas que teníamos. Y en ese momento se le pierde la pista a Borgoña, se le pierde la pista a las imágenes del siglo XVI y se pierde toda la estética que había preparado Juan de Borgoña. Este es otro de los cuadros que había encima. Como podéis ver, entre lo que os he enseñado al principio de Borgoña y lo que hay aquí, pues la diferencia de calidad es realmente notable. Luego llega el siglo XIX y vuelve a haber otra modificación en el retablo. Se coloca una crestería de hojalata por todo, cortinas azules con lunares, ahora las veréis, papel dorado sobre los fondos, pintura plástica en los pináculos dorados, y repintes en esculturas y en pinturas, como siempre, cada vez que subía alguien allí con la brocha, le daba una mano a las esculturas y a los cuadros, era normal. Aquí podéis ver la hojalata que daba la vuelta a todo el retablo del siglo XIX, o las cortinas de lunares que pintaron encima. Como digo, es la restauración al revés. Nosotros cogimos el retablo y fuimos quitando capas y encontrándonos esto, y yo lo estoy presentando desde cómo sería a cómo fue cambiando. Podéis ver que son monísimas las cortinas de lunares. ¿Vale? Se cambiaron las telas de las hornacinas. Y llega el siglo XX, ya para rematar. Entonces llegamos, pintan el retablo de verde y de purpurina de arriba abajo, se colocan telas nuevas en la hornacina, se vuelven, por supuesto, a tocar las esculturas y las pinturas. Se coloca la huida a Egipto, una pieza preciosa que viene de otra iglesia, se coloca en el centro del retablo, y se colocan los remates neogóticos. Aquí podéis ver la purpurina, el cambio del retablo, de todos los colores que estábamos viendo vivos y tal, pues como empieza todo a ponerse parduzo. Es curioso ver por qué un retablo tan bonito y con tanta modificación, casi cada 100 años se le tuvo que hacer algo. Es muy curioso, ¿no? Porque normalmente el deterioro no suele ser tan rápido en las obras. Pero bueno, así fue. La Inmaculada, que se volvió a pintar,
Y aquí tenéis lo que decía, la huida a Egipto, que se coloca en el centro del retablo. Y a las imágenes se les pone una especie de crestería o de dosel encima, neogótico también. Y por supuesto se retocan las pinturas, como decía de nuevo. Y ese es el retablo realmente que nos encontramos nosotros cuando fuimos a restaurar el retablo de Alcaraz. Y eso es lo que os decía, que es tal y como quedó. Y ahora ya vamos a hablar un poco de la restauración y de Juan de Borgoña. Voy a cambiar y vamos a hablar de Juan de Borgoña. Realmente el pensar que podemos tener casi, no de la nada, porque estaban ahí, pero que de repente han entrado 8 pinturas sobre tabla y 18 esculturas posiblemente policromadas por su taller o por él mismo. De golpe, pues claro, es tremendo, del pintor que estaba en la Catedral de Toledo en ese momento. Se han dado multitud de conferencias sobre Juan de Borgoña. Se han dado sobre el retablo, la historia, el contexto social, la parte artística. Bueno, hay un poco de todo. No me puedo introducir mucho. A grandes rasgos os diré Juan de Borgoña, cuando llega con su formación flamenca, parece ser que pasa por Italia, aunque no está probado, parece ser que pasa por Italia y se viene para España posiblemente en la última década del siglo XV. Está trabajando de la mano de Berruguete en la Catedral de Toledo y es un pintor interesante porque debe venir bastante joven y viene con las teorías muy aprendidas de lo que es la pintura italiana del 480 y todavía la influencia gótica que marca su aprendizaje. Características de su pintura fundamentales, pues que utiliza todavía elementos góticos, aunque el viaje a Italia, como decía, le hace tener una influencia ya bastante del mundo renacentista. Es un pintor sereno en los trazos, trabaja con mucha delicadeza, con mucha tranquilidad, en ningún momento hay algo que pueda ver agitado, es una pintura muy metódica. Como decía, la influencia flamenca la vamos a ver en sus obras bastante bien definida y la influencia italiana también en muchos de los rasgos. Dentro de los elementos renacentistas más importantes que vamos a ver, pues uno es el trabajo de los suelos. ¿Vale? Las obras empiezan a no ser planas, a tener profundidad, y esa profundidad, esa perspectiva empieza a buscarla a través del juego de losas en los suelos. Normalmente las manos son alargadas, aunque veremos que el taller era amplio y variado y hay de todo. Los rostros sí que suelen ser normalmente delicadísimos. Evidentemente los talleres no se le dejaba pintar caras a todo el mundo. Entonces los que pintaban las caras y las manos eran los pintores más finos o los maestros, ¿no? Pero en su caso, en toda la obra, ahora revisando estos días preparando la conferencia, es que tienen los rostros suelen tener una calidad realmente más que notable. Sin embargo, los niños, nosotros les decimos que son hombres pequeñitos, porque realmente los hace, no tenía demasiada destreza a la hora de hacerlos. Es muy interesante la llegada del Renacimiento, cómo empieza a trabajar entre las imágenes, entre las figuras que aparecen en los cuadros, cómo empieza a dejar espacio, cómo empiezan a crear diferentes distancias entre unos y otros, entre una escena y otra, creando realmente ventanas que cambian lo que era el gótico en ese momento, que eran cosas completamente planas. La importancia de los retratos es interesantísima. Hemos visto en la obra de Alcaraz figuras que aparecen, sobre todo en el cuadro de los doctores de la Iglesia, que aparecen las mismas figuras en la sala capitular en Toledo, en la Catedral de Toledo. Es decir, que posiblemente se retrataban ellos mismos y se ponían de personajes en los cuadros. Como decía, los juegos de arcos y profundidades empiezan a hacerse arcos derruidos, típicos del Renacimiento. Y bueno, todo el tema de los fondos azules delicados, el oro burilado y tal, todas esas los vamos a ver, todas esas características típicas del periodo de transición entre el gótico y el Renacimiento los vamos a ver ahora mismo en las obras. La suerte que hemos tenido en mi taller, en los restauradores, nuestro historiador, nuestro equipo de trabajo, la suerte que hemos tenido es que hemos tenido las obras muy cerca y las hemos tenido en todos los procesos. Y eso es una pasada a la hora de poder estudiar la obra de arte. Hemos podido analizar
hacer analíticas químicas de todos los pigmentos y de todo el proceso de trabajo, con lo cual cuando vemos una obra, como nos ha pasado ahora con las 2 obras nuevas, bueno, las 5 que han aparecido en el Bonillo, pero 2 concretamente que hemos podido estudiar, podemos afirmar que también van a ser de Juan de Borgoña, o por lo menos el proceso de trabajo era exactamente el mismo. ¿Y cuál es este proceso de trabajo? Pues básicamente son estos 6 pasos que os voy a ir contando. El encolado de las tablas, siempre trabajan con madera de conífera, normalmente pino rojo, y la refuerzan por detrás con estopa y cola, ¿vale? Cola orgánica, cola de animal, de origen animal. Y luego, otro detalle, otro inciso para que penséis que se trata de una obra global cuando hacen el retablo, encajan perfectamente estos listones de detrás de las piezas en la estructura del retablo. Es decir, que se pensó como un todo el montaje del retablo, las obras. No pintaron los cuadros y luego fueron y montaron, sino que toda la estructura coincidía de las tablas con el retablo montado entero. Aquí tenéis parte de la analítica, analítica completa. Hay que pararse en el 8. El 8 es la mano de yeso que os he contado antes que se le da en el siglo XVIII. En el 1775 se le da y se empiezan a pintar encima con óleo y barnices súper gruesos. Sin embargo, aquí, bueno, en todos los repintes posteriores, sin embargo, aquí, hasta el 7, esto es Juan de Borgoña. Esto es una preparación a base de yeso que ahora veremos, una primera capa de dibujo, una capa con pigmentos, como están molidos a mano, podéis ver los diferentes grosores del pigmento. Hay unas piezas más, claro, tendrían a uno allí machacando el pigmento, preparándolo, pues alguno lo picaría mejor que otro. Y luego las veladuras de óleo con el barniz oscuro que tenemos encima. Y os cuento cómo es cada uno. Aquí tenéis el mismo estrato pictórico de otra de las muestras. Fijar la preparación, cómo qué delimitada, qué forma de trabajar. Si cogemos ahora, y yo soy pintor, pero si cogemos ahora un cuadro de un pintor contemporáneo, no tiene nada que ver en la forma de trabajar en la que tenían estos pintores del Renacimiento, que todo es súper académico, todo dejando secar el tiempo preciso, todo es una pintura completamente distinta. Después de preparar ese yeso, hacía un dibujo preparatorio sobre el yeso, sobre el blanco. Aquí, por desgracia, teníamos la mano perdida, el óleo de la mano perdida, pero por suerte hemos podido ver cómo dibujó la mano con carbón, o con un carbón y luego la repasó con pincel, situando dónde iban a ir todas las sombras, todas las arrugas de la tela, por dónde iban a venir, dónde delimitaba el brazo, por dónde caía la parte de atrás. Es decir, que lo primero que hacían era con el cuadro en blanco, coger y hacer el dibujo, el esbozo, pues esto va a venir aquí, aquí vamos a poner este, luego otro. Y cuando lo tenían, lo repasaban con el pincel. Aquí tenéis otro dibujo preparatorio en una de las zonas que teníamos completamente perdidas, pues podéis ver la pechina dibujada, podéis ver por dónde iría la cúpula, dónde iría el arco, ¿vale? Todo eso está dibujado todo sobre el yeso y es lo que les hacía tener la preparación para luego poder pintar, todo delimitado para luego poder pintar. Esta fotografía que es súper interesante, podéis ver el dibujo con carboncillo, cómo va por aquí, por debajo, cómo transparenta ahí en las manos dibujadas, ¿lo ves? Cómo transparenta la mano dibujada sobre el cuadro. Y en la túnica roja, que también teníamos perdida de Baltasar, pues podéis ver el dibujo, fijaros. Esto es lo más oscuro, lo raya de esta manera. Esto es lo intermedio, lo raya aquí. Aquí se acaba. Entonces él mismo dibuja y sitúa cada uno para que cuando luego vayan a trabajar, tenerlo todo más o menos situado. Los pigmentos que utiliza fundamentalmente, pues el albayalde y la calcita en los blancos, el negro carbón, el bermellón y la laca roja en los rojos, azurita complicadísima de trabajar, complicadísima, cardenillo y resinato de cobre en los verdes y luego la sandáraca, copal y colofina, sobre todo la colofina, como resinas para mezclar. Y aquí tenéis la cola animal que la utiliza, ahora os explicaré para qué. Porque lo que hace es una técnica mixta. Primero, sobre el dibujo que tiene hecho carboncillo, lo que hace es dar una base plana completamente, un color plano al temple. Aquí podéis ver que nos falta la veladura. El color original sería esto de aquí, y todo esto que estaba perdido nos deja una pieza roja de un solo color de base. O esta, que sería carmín entera, pues la teníamos perdida y aparece en un solo color de base. O, fijaos aquí,
qué espacio de la montaña verde, que la teníamos perdida. Esto se quemó, se quemaron los estratos superiores y se quedó la base del temple. Y podéis ver que todo es color plano, el rojo es un color plano, el verde. Entonces, realmente cuando lo pintaban, cuando terminaban el temple, se quedaba todo completamente plano, sin nada de profundidad, colores lisos. Una túnica roja, rojo. Una blanca, blanco. Fondo verde, verde. Todo completamente plano. Aquí podéis ver el rojo sobre el carboncillo que os decía antes, cómo lo hacían completamente plano. Evidentemente, todo esto luego lo que hacían era darle unas veladuras de óleo encima. Por eso es una técnica mixta, un trabajo al temple con cola orgánica y encima con las resinas que decíamos, las veladuras de óleo. Y aquí podéis ver las veladuras de óleo, cómo sobre esa base roja, oscureciendo unas zonas y aclarando otras, a base de capas muy finas, muy finas, muy finas de lo que es una veladura, un aceite con el color, va dando las capas y va oscureciendo unas y dejando otras sin tocar y así consigue el efecto de las veladuras. Aquí podéis ver en los rostros como las veladuras sobre los blancos de carmín para conseguir esos pómulos son rosados o como en los verdes realmente va dejando esto prácticamente en la base verde clara, que es como sería toda la pieza verde clara, pero a base de dar capas y capas cada vez más, va cerrando la oscuridad del color y creando el volumen. Lo mismo en las carnaciones de San José, en esta tabla. Y lo mismo, fijaos, cuando tienen la suerte, que no ha sido el caso de Alcaraz, sí en muchas zonas, pero no en todo, de tener una tabla que no ha sufrido nada de Juan de Borgoña, pues entonces fijaros cómo eran las veladuras, qué preciosidad sobre un color plano, qué efecto era capaz de conseguir. Muy característico, a ver que no quiero alargarme mucho, muy característico de Borgoña es el tratamiento de la barba, el cabello y las pestañas. Aquí podéis ver, fijaros lo que hacía, sobre una base gris, toques de oscuro y pinceladas muy finas, muy finas, muy finas, creando los volúmenes en curva, pues, o cómo está tratado ahí para conseguir el volumen del cabello. Esto es muy típico de Borgoña. Fijaos qué semejanza hay entre este trabajo y este. Podéis verlo, las curvas, ¿vale? Cómo están trazadas y cómo están aquí. Fijaros los brillos claros ante el oscuro, unos brillitos muy claros que es lo que hacen conseguir que tenga esa profundidad y ese que se vea tan mullido y con ese movimiento tan bonito. Tiene también otra forma de hacer en unos cuadros las barbas, que es, que no sabemos si es él o es un compañero o es alguien del taller, pero bueno, hay otra manera también muy peculiar que la hace con el pincel más fino, como más arrugada, como podéis ver aquí, como más desordenada, como tenemos en estas dos piezas, pero no es lo habitual. Y lo que sí es muy habitual en Borgoña es eso, ese golpe con el que hacen las pestañas. Si lo veis ahí, con un pincel de un pelo, una pincelada. Y lo tenemos en muchos sitios, fijaos ahí, como la manera, qué delicadeza, ¿no? A la hora de pintar, pum, poner el pincel me parece un toque magnífico. Y otra de sus características fundamentales es los fondos, dorados, como podéis ver, siempre con burilados y con este tratamiento de los dibujos por fuera, o bien con motivos vegetales, con motivos frutales, depende, con bueno, un poco de todo. Ahí podéis ver un detalle de uno de ellos, o quizás más grueso, distinto, con unas zonas rugosas hechas para conseguir brillos y mates en el burilado del oro. Hay que pensar que este oro posiblemente estamos en 1500 y poco. Posiblemente sea oro que viene de las Américas de especial calidad y oro muy bueno. Y también utilizan la plata, ¿de acuerdo? Hay zonas de plata que utilizan que le dan una veladura por encima, se llama corlar la plata, le dan una veladura amarilla por encima, cristalina, y consiguen el aspecto de oro. Tiene de bueno que es mucho más barato y el aspecto es prácticamente igual. El problema es que con el paso del tiempo el oro es súper estable y la plata, como los collares, se pone negra muchas veces y si la corla no protege bien, pues la alteración, como podéis ver, es muchísimo mayor. Como decía, estamos a caballo entre el gótico y el renacimiento y cómo conseguir profundidad, la manera más interesante para conseguir profundidad, para conseguir que haya espacio, pues en los suelos. La fotografía está un poquito borrosa, pero bueno, podéis ver cómo en el suelo hace un juego de diferentes losas creando una perspectiva a veces más acertada y a veces menos, pero fijaros, de diferentes tipos, pero siempre jugando
con la idea de hacer las líneas de fuga y de las perspectivas para conseguir un poquito de profundidad. Aquí tenemos otra, está en proceso de restauración, y aquí podéis ver otro juego completamente distinto. Y en una de nuestras tablas de Alcaraz, en la Anunciación, fijaros cómo juega ya descubriendo los trucos de la perspectiva con las losas mucho más horizontales y pequeñitas ahí, mientras que los dibujos los hace más grandes aquí. Pensad que en el gótico normalmente era un paño dorado liso y la figura puesta delante de pie. No teníamos nada que ver no tiene nada que ver con esto. Otro recurso, más que truco, recurso que utiliza el pintor muy a menudo en sus obras es este. Colocar una pequeña montañita con plantas delante y el juego de piedras de diferentes tamaños que se van alejando y moviendo por el camino. Así consigue también crear un espacio, una distancia. Podéis ver aquí, lo podemos ver también en la tabla del nacimiento de Alcaraz. Podemos verlo en la huida de Egipto. Como veis, es un recurso al final, es un recurso del pintor. Si pones algo en el primer plano bien dibujadito y tal, pues todo lo que pongas detrás consigues que se aleje y consigue crear profundidades. Y por último, una vez que conocemos un poco cómo ha ido creando las obras, creando la perspectiva, los procesos de trabajo, cómo iba haciendo, lo último que hacía era barnizar las piezas. Para eso utilizaba la resina de colofina, podéis ver aquí un trozo limpio y una zona completamente sucia de barniz que no habíamos limpiado todavía. Como digo, es un barniz que se alteró muchísimo, se puso muy amarillo, posiblemente por el calor de algún incendio. Aquí podéis ver, durante el proceso de limpieza de las obras, pues podéis ver una parte ya en proceso de limpieza bastante limpia y una bastante más sucia. Todas las obras, esto es del proceso, del proceso de limpieza del retablo, cuando estábamos limpiando con hisopo, os enseñaré alguna, pero es que las esculturas también tienen este barniz, si veis una parte limpia y una parte bastante más sucia de barniz, es decir, que el mismo tratamiento y los mismos pigmentos y todo lo que utilizaban para las tablas está reflejado también en las esculturas. ¿Si hace las cosas el maestro del taller? Pues nunca lo sabremos. Tenemos la tendencia a todos siempre de cuando hay una obra de un artista de esta época que es muy bonita, dice, eso es del maestro. Y si es mala, es del taller. O si hay una mano que le ha salido torcida, eso es del taller. Y, bueno, hombre, en principio se presupone que el maestro se equivocaría menos, pero puede que no le saliese bien algo a Borgoña o que tuviera un alumno muy aventajado que le hacía otras cosas, ¿no? Pero bueno, hoy en día cuando hablamos y estudiamos la obra de los artistas medievales, pues siempre cuando algo no es especialmente bueno, pues del taller y ya está, lo solucionamos. Pero es evidente que dentro de la grandísima calidad de estas dos piezas, las dos son de Alcaraz, de nuestro retablo, no están hechas por el mismo artista. No están hechas, el concepto es muy difícil que alguien que marca esta línea oscura, esta preciosa línea oscura que tiene en el párpado, aquí la tenga tan clara, que no delimita el párpado de abajo, aquí esté tan delimitado, que las proporciones de la boca, no sé, son tantas diferencias que evidentemente es muy difícil que esta obra la pintara el mismo artista. ¿Qué es el taller? Que probablemente el dibujo preparatorio lo hizo Borgoña y dijo, aquí vamos a poner a esta Virgen en esta postura, aquí en esta, aquí vais a hacer esto, aquí lo otro, dejarme las caras que yo las hago, o tú hazme esta cara, yo hago la otra. Es muy posible que fuese algo así, que la dirección fuese suya, pero evidentemente no son el mismo artista el que hace estas obras. Ni tienen nada que ver con el que hizo esa boca con las bocas anteriores que hemos visto. Por cierto, lo que os decía de la pestaña, qué curioso. Como os decía, los niños no eran su fuerte, ni eran los fuertes de ese taller. Los niños de Borgoña no encontraron... Bueno, sí hay uno. El de la huida de Egipto, que es una virguería. Pero todo, el de la huida de Egipto de Alcaraz. Pero todos los demás que veo es que no consigo ver un niño bonito de Borgoña. Son personas mayores dibujadas pequeñitas. ¿Vale? Pero bueno, también puede ser una característica a la hora de estudiar al artista. Bueno, pues no, si la delicadeza en las manos para mí es, bueno, en algunos casos, increíble. Fijaros qué sutilidad a la hora de trabajar este conjunto de la presentación de Jesús en el templo. Fijaros qué manera de trabajar, de enlazar unas con otras, de hacer los cortes geométricos en los pliegues
de adelgazar los dedos en las puntas. Bueno, la verdad es que esta zona del cuadro es una auténtica maravilla. Y estas, pues, las haría el aprendiz, ¿no? Esas del taller. Quiero decir, es lo que quería mostraros, que no todas las obras, cuando a Borgoña se le presuponen la cantidad de retablos que se sabe que hizo, que tenemos documentados que hizo, aparte de los que no estuvieran documentados, pues tendría un taller grande y habría cosas que serían de taller y cosas que no. Fijaros qué bonita el trabajo de... Pensáis, claro, estamos viendo una foto gigante, pero es que la manecita es así, ¿no? Y fijaros la delicadeza a la hora de trabajar. Es curioso, otra de las cosas que es muy interesante es cómo repite los modelos Borgoña a la hora de trabajar. Fijaros en el nacimiento de la tabla de Alcaraz, el ángel de arriba rosa, que por cierto es precioso, y en la sala capitular de la Catedral de Toledo, donde hizo las pinturas al fresco Borgoña, pues se parecen mucho y posiblemente tuvieran sus modelos con los que iban trabajando habitualmente para repetirlos en un sitio o en otro. O incluso que alguien dijera, ¿cómo me gusta el ángel que hiciste en aquel tal? Yo quiero uno como ese y me lo pintas aquí. Entonces, pues le pintaran algo parecido, es lo más habitual. Y avanzando en el trabajo, pues las obras de Alcaraz. Un conjunto, no sé, de todo lo que hemos visto de Borgoña como conjunto, yo creo que no hay nada en el mundo como esto. Hay obras muy buenas de Borgoña, pero es que estamos hablando, si alguien estuvo en la exposición de Alcaraz o en Toledo y las pudo ver expuestas, es que son muy grandes. Es que es una obra muy poderosa. Es que son más altas que yo y son enormes. Y yo soy grande, pero son grandotas. Y son espectaculares. Podéis ver lo que teníamos pintado encima, que hay una pequeña cata, ¿vale? Donde aparece la cabeza de la Virgen. Esta es la primera que empezamos, la primera obra. Y aquí hay una lectura que hizo, bueno, han seguido varios historiadores, aparte de Francho, que es nuestro historiador del taller, pues han seguido varios historiadores de fuera, han venido ajenos al taller, han venido y han estado colaborando y hablando sobre las tablas. Y me gustó mucho una lectura que hizo Luis Guillermo sobre esta tabla, Luis Guillermo García Saúco, que hablaba de la influencia italiana en esa pieza, por la inclinación de la cabeza, de la influencia flamenca, por la rigidez de los pliegues, la zona dorada que recuerda al gótico, la perspectiva que recuerda al Renacimiento, con una tabla en la que se puede hacer una lectura de periodo de transición artístico increíble, increíble. Lo tenemos todo ahí. Y lo que teníamos encima, pues evidentemente hemos tenido también una suerte. Imaginaros que lo que tuviéramos encima fueran unas pinturas bonitas, pues no habríamos podido deshacernos de ellas. Tenemos que habernos conformado con radiografiar y saber lo que teníamos debajo. Pero aquí hemos tenido la suerte de que lo que teníamos encima pues era bastante de una calidad que nos permitía documentarlo bien, guardarlo en un archivo y recuperar esta maravilla. En esta segunda tabla, el nacimiento, pues podéis ver el gusto por las escenas a la vez, porque están pasando varias cosas, todavía un gusto un poco medieval, pero sin embargo creando las profundidades, como estamos en la época del Renacimiento, renaciendo el arte clásico, pero están derruidos los arcos de medio punto, que es algo típico de esta época. Y luego esta foto que me resulta muy curiosa, ¿no? Porque es el cuadro San José y la Virgen adorando al niño, pero al niño del siglo XVIII, ¿vale? Porque estábamos a mitad de limpieza, entonces nos coincidían los dos cuadros en el momento y era como muy simpático el hecho de verlo. Fijaos qué delicadeza de obra. Quizás esta era una de las que peor estado de conservación teníamos, la Epifanía. Pues como podéis ver aquí nos faltaba la cara entera de Gaspar. Teníamos un montón de pérdidas. Quemado entero, como os he explicado antes, estábamos en las bases del temple rojo porque la veladura de carmín que teníamos encima estaba completamente quemada. El azul perdido, prácticamente entero. Pues en una tabla estaba súper deteriorada. ¿Pero qué hicimos? Pues, oye, pues vamos a mantenerlo el proceso de trabajo. No tocamos aquí, simplemente limpiamos y dejamos que se vea cómo era todo el proceso de trabajo de Borgoña. A la distancia a la que está no estorba, se ve bonito y luego pues es una manera
¿qué hacemos aquí? ¿Repintamos de arriba abajo el manto y lo hacemos de nuevo? Pues tampoco estaría bien ni sería lo correcto, así que decidimos mantenernos. No teníamos cara de Gaspar, como digo. ¿Qué hicimos? Pues basándonos en un cuadro muy parecido que hay en la Catedral de Toledo, en el retablo de la Epifanía, copiamos las formas y dejamos con la barba, el cabello y la parte de arriba a modo de regatino, hecho con una técnica de diferenciación que hacemos habitualmente, dejamos la cabeza más o menos montada para que la lectura no sea muy agresiva, pero podamos verla. Y, sin embargo, en muchos de los fondos los hacíamos unas veces a regatino y otras veces con puntos. Eso es para diferenciar lo que hacemos nosotros de lo que es el original. Utilizamos las dos técnicas en función de la obra de arte. Lo que mejor se acoplaba a la obra, lo utilizábamos. Normalmente, cuando se hace un trabajo de esta envergadura, se sigue siempre un criterio. Todo regatino o todo puntos. Nosotros creímos que era mejor, en el conjunto y a la distancia en la que está, adaptarnos a las obras y en unos casos utilizar puntitos y en otros utilizar rayas para diferenciar lo que aportábamos nosotros del original. Fijaros en la presentación de Jesús en el templo. Esto es una pieza magnífica, como decía, posiblemente con la reina y Juana, con aquí una entrada de luz en un arco que genera un espacio enorme detrás de la escena, el arco que corta adelante, si fijáis, todos los recursos para crear espacio en la escena. Otra de las características del Renacimiento que se van dando entre... Bueno, termino pronto, lo prometo. Bueno, otra de las relaciones que se da en el Renacimiento es la relación entre las figuras. Ya no estamos en el gótico, en el hieratismo de las figuras mirando adelante, prácticamente todo como muy rígido, representando una forma, sino que empieza a haber relaciones entre aparte del espacio y la profundidad, relaciones. Fijaros qué bonita la secuencia de San José entregando los dátiles al niño en la huida a Egipto, pues qué familiar, ¿no? Qué manera más familiar, más humana de hacerla, ¿no? Pues más renacentista. Y ese, por cierto, ese es un niño bonito. Ese es el que decía que era de los... Bien, para mí, la gran joya, junto con la Anunciación, la gran joya que tenemos en Alcaraz es esta tabla. Es una tabla magnífica. Fijaros, está todo el Renacimiento ahí. La entrada de luz con el arco, el artesonado creando profundidad arriba. Los personajes a diferentes alturas creando un espacio. Una escena detrás que aparece en una habitación grande. O sea, es tremenda la obra. Y luego, en la exposición, bueno, si tenéis el catálogo de la exposición de Alcaraz, se ve como este personaje aparece en 3 cuadros distintos de Borgoña. O sea que posiblemente fuera uno de los pintores que estaba con ellos, o uno de los donantes, o un amigo que quería retratar y lo retrataba normalmente en los cuadros. Y este también aparece en otro, en la sala capitular. O sea que pensábamos, incluso comentábamos, que podrían ser los pintores que estuvieron trabajando allí, que se representaron como los doctores de la Iglesia. Y la ascensión que teníamos encima pintada, que como digo, pues la calidad nos permitía poder eliminarla con facilidad. Aquí podéis ver qué rostro, ¿verdad? Que, por cierto, la pestaña. Y que la pestaña, qué rostro más divino, más delicado y más bien hecho a la hora de pintar. Es claramente una persona. Esto no es una pintura gótica idealizada de un personaje que aparece, un doctor de la Iglesia. Esto es un tío como cualquiera de nosotros, que nos han cogido, lo han hecho ahí, ¿no? Lo han pintado ahí. Y esa humanidad queda reflejada muy bien en los rostros de esta pintura. La séptima tabla de si seguimos el recorrido lineal e iconográfico que tiene el retablo, es el llanto sobre Cristo muerto. Esta pieza tiene 2 características muy interesantes. Está colocada a la derecha, en la zona media del retablo, en el segundo cuerpo, y es muy interesante que si trazamos una línea aquí, tenemos una zona súper deteriorada, en la que solo nos quedan las bases de monte, las bases de rojo, las bases de cielo, todos los temples que os decía, esa aplicación al temple que hacía primero plana, nos queda eso y nos faltan todas las veladuras. ¿Por qué? Por calor. El incendio le afectó a esa zona, seguramente fue en la zona central y afectó solo
uno de los incendios a la zona central del retablo y no se fue hacia los extremos. Por eso la zona de los extremos la tenemos con los pliegues. En vez de esto, si fuese al mismo nivel que esto, sería rosa, chicle, todo liso. Esto sería marrón, liso. Y sin embargo tenemos todas las veladuras encima que nos componen las telas perfectamente de todo. ¿Por qué? Porque esa zona no se quemó y esa zona se conservaba perfectamente. Además, puestos a fantasear un poco, porque Nicodemo sale representado con un martillo dorado. Pues, podía ser alguien el donante de la obra o podía ser alguien de la familia real que quisieron que lo representara, o el artista quiso, igual que pensamos que quiso hacer con la reina y con Juana la Loca, quería hacer eso, pudo tener un detalle aquí. Pues podría ser, realmente. Es un retrato, que es un retrato está clarísimo. Y que lleva ropa más noble que los demás, también. Y que lleva un martillo con oro fino dorado, también. Con lo cual es muy posible que él sea alguien importante en este retablo. Y la última de las tablas de Alcaraz, la Misa de San Gregorio, pues otra pieza sensacional. Si es que las he tenido tanto tiempo tan cerca que les tengo cariño a todas. Pero bueno, esta realmente es que el terciopelo, fijaos qué calidad, es que parecen las telas, parecen realmente que tienen la textura, dan ganas de tocarlas y acariciarlas porque parece que son suaves. Luego es muy interesante esta tabla. Esta sí que está a caballo entre el gótico y el renacimiento. Un arco gótico aquí flamígero, detallitos pequeños de los Arma Crucis puestos todos aquí, pequeñitos, todos los elementos de la pasión, hasta pequeñitos, y sin embargo están ahí. Esto es una cosa bastante gótica, el hecho de colocarlo ahí tan pequeñito en una obra plana. Sin embargo, tenemos aquí unas pechinas y una cúpula redonda con un arco medio punto creando espacio, un arco medio punto delante, es decir, estamos todo la parte renacentista. Entonces esta tabla es que está completamente a caballo entre los dos periodos. Y luego termino con unas pequeñas muestras del proceso de restauración que hemos seguido. Pues podéis ver que curiosamente las tallas de madera, bueno, si conocéis un poco, normalmente se hacen encolando trozos de madera y luego se tallan. Sin embargo, las de Alcaraz eran todas de un mismo tronco. Y podéis ver, todo es un mismo tronco. Si seguís la veta de la madera no hay ningún corte. Entonces, era muy curioso el hecho de poder ver que cogían un tronco, partían por la mitad para que encajase y sobre eso tallaban la pieza. Aparte de mirar la delicadeza, normalmente en las esculturas, cuando radiografiamos esculturas del siglo XVIII, XIX y especialmente del XX, tenemos estratos de yeso muy, muy gruesos. Sin embargo, los estratos de yeso que tenemos en estas radiografías y en estas esculturas son realmente mínimos. Es que no hacía falta más. Eran tan delicados trabajando y tan metódicos que no tenían prácticamente correcciones con el yeso. Son, creo que casi 12 metros de alto, no me acuerdo el ancho, creo que eran 8 por ahí, y esa es gran parte de la limpieza de este retablo ha sido así. Bisturí en mano y venga a quitar estratos. Imaginaos, la de horas, la de días, la de semanas y la de meses que hemos estado con eso. Podéis imaginaros el tiempo. Pero claro, cuando estás limpiando oro, no puedes utilizar disolventes polares porque te lo cargas. Pero cuando estás en temples, no puedes utilizar nada graso porque le puedes atacar más. Cuando estás en las veladuras de óleo, no puedes utilizar los alcoholes y las acetonas. Es decir, era tan complicado porque estás quitando cosas, a veces no sabes ni lo que tienes debajo, que al final la manera es coger una lupa, coger un bisturí, ir poco a poco adelgazando las capas hasta llegar al original con el cuidado de no tocarlo y poder sacarlo. Era muy lento, ha sido muy delicado, pero nos ha permitido tener ahora las obras de Juan de Borgoña prácticamente completas porque el daño que le hacíamos era mínimo. Esta foto me gusta mucho, una foto pues debe ser de principios de los años 20, del siglo XX, y podéis ver, esto explica muy bien por qué podían venir producidos los incendios. Explica muy bien. Estas telas con las velas tenían que arder y además nos explica muy bien por qué no teníamos las tablas calcinadas. Teníamos las tablas con la superficie quemada por zonas. Tenemos la veladura final quemada por zonas. ¿Por qué? Porque es un incendio rápido.
que hace, sube y quema en superficie, pero no profundiza. Con lo cual, muchos de los incendios pensamos que vienen determinados por las telas porque eran incendios muy superficiales y poco profundos. Y esta puede ser una de las causas, claramente, una parte de que estuvieron 500 años iluminados, bueno, 400 y pico iluminados con velas. La suerte a veces es que los incendios protegían, cuando teníamos el yeso encima y la pintura, pues protegían el original. Y aquí se quemó la parte de fuera y, sin embargo, la de dentro la teníamos perfectamente conservada. A veces nos sirvió esa protección, ese yeso y esa pintura que le dieron encima, nos sirvió para poder proteger el original que teníamos debajo. Este es el proceso de consolidación. Ahora veréis, es cuando inyectamos la cola, cuando hay zonas levantadas que se están despegando de la madera, de pintura, lo que hacemos es inyectar una cola, ¿de acuerdo? La inyectamos que penetre en la capa de abajo, si os acordáis del yeso, la primera estrato de yeso, pues ahí inyectamos cola y planchamos con una planchita. La planchita es muy pequeñita, como veis, como un dedo, y esta es de las grandes. Lo que hacemos es planchar y secar apretando y volvemos a pegar lo que se está levantando otra vez en el cuadro, de tal manera que conseguimos estabilizarlo y que no se pueda perder en el tiempo. Es el proceso de consolidación, es la esencia de la restauración, porque lo fácil es darle con el dedo y luego pintar encima, eso es un minuto, y consolidar un trozo así te puedes tirar un día. Entonces, la esencia de nuestro trabajo es luchar por conservar eso. El proceso, como veis, pues asentando, bajando todas las craqueladuras. Luego está el proceso de estucado, y es cuando hemos recuperado todo el original. Las zonas que tenemos perdidas, estucamos con una solución de estuco muy parecida al original, muy parecida. Era una cola orgánica con un yeso mate, con el que sabemos utilizar, un carbonato, y en el mismo trabajo luego se lija, se deja a nivel y sobre eso es sobre lo que pintamos. Estas fotos me encantan, ¿no? Fijaros, esto es parte del original de una manga de una de las piezas. 1, 2, 3 y 4 capas de pintura encima del original renacentista que tenía. Este es de los sitios que se levantaron y llegaron, que pillaba cerca y cada siglo cuando restauraban daban un brochazo encima. Y esta es una de las zonas. Bueno, esta es la maravillosa Inmaculada, una pieza sensacional. Aquí podéis ver cómo estábamos retirando toda la pintura azul, que al principio os decía que pintaron encima. Claro, era, como decía, el proceso al revés. Y cómo recuperamos todo el oro fino que teníamos debajo. O cuando empezábamos la limpieza, pues fijaros, dentro del repinte, cómo éramos capaces de, ya digo, con mucho bisturí, mucha paciencia, eliminar todos los estratos y llegar a la parte original debajo prácticamente sin alterar. Donde teníamos alteraciones, pues ya las teníamos. Donde teníamos abrasiones, las teníamos, pero éramos capaces de recuperar una cantidad importantísima de material original. Os decía la foto que tanto me gusta. Y luego, pues un antes y un después de algunas fotos. Fijaros lo que teníamos, fijaros el rostro y fijaros la pieza que teníamos debajo. Esta pieza mide como 1,70. Si no la habéis visto, es impresionante. Es una pieza de una calidad increíble. Fijaros que no hemos dorado nada. Todo lo que veáis en el retablo, si lo habéis visto, todo lo que estáis viendo aquí, no hemos puesto nada de oro. Es decir, el oro, hemos decidido no dorar nada en el retablo. Lo que se ve de oro es todo material original. Nosotros no hemos dorado nada. Decidimos hacerlo así porque cuando se trata de unas piezas de este nivel y de esta categoría y de esta época, lo último que queremos es dejarlas como nuevas. Lo que queremos es que se pueda ver el material original de la obra. Entonces, bueno, pues si teníamos pérdidas, pues teníamos pérdidas. Si teníamos abrasiones, abrasiones. Si aquí nos faltaba un trozo de oro, nos faltaba. Pero la lectura de la pieza se puede hacer completamente. Sí que en algunos casos, lo que es como en esta pieza, fuimos más intervencionistas en los rostros, pero evidentemente estamos en una iglesia, estamos en un altar mayor, pues lo que no puede ser es que nos falte un trozo de cara de la Virgen, es decir, también estamos dedicados al culto, está dedicado al culto. Y lo que estamos haciendo es respetuoso, lo hacemos con regatino, es reversible, es reconocible, lo hacemos con respeto, o sea que no estamos haciendo nada malo, pero sí que es cierto que cuando estamos en un altar mayor pues no podemos tratar las obras igual que cuando van a un museo. Esto es una obra de culto, es una obra de devoción y tenemos que ser un poco más intervencionistas a veces. Fijaos el cambio de lo que teníamos y lo que ha aparecido debajo. Es que a veces parecen increíbles, ¿verdad? El cambio de las piezas.
como os decía, la gran herramienta de trabajo de este retablo ha sido el bisturí. Los cientos de cuchillas de bisturí que hemos cambiado para poder ir adelgazando las capas. Y algunos detalles también de las esculturas. Fijaros, cuando hacíamos la cata que de repente nos encontramos el oro ahí debajo, ¿lo veis? Y pues luego debajo al limpiarla, ya digo, si miráis esto, todo ese oro es original, no hemos dorado nada, ¿eh? Todo ese oro es original. Fijaros cómo estaba tapado en rojo y verde, todo. Y sin embargo está abajo. Fijaros los ojos y mirad la mirada, el trazo de la barba, todo completamente distinto. Fijaros un antes y un después de la pieza, lo que os decía. Fijaros ya la postura, ¿verdad? Cómo se ve la postura un poco renacentista, que empieza a tener un poquito de movimiento la figura, ¿vale? Ya no es la rigidez del gótico. Fijaros, no sé, el cabello dorado, la plata corlada. Es decir, puede haber algo más rico. ¿Qué costaría el retablo de Alcaraz en su día? Vamos a ver, puede haber algo más rico en las esculturas que oro fino para todo y plata corlada para todo, que encargárselo a Juan de Borgoña, que es el pintor que está en la Catedral de Toledo. O sea, lo que llega, la obra es una obra excepcional, ¿eh? Y lo que tuvo que ser en ese momento, hacer ese retablo en Toledo y traer ese retablo y montar en Alcaraz esa joya, tuvo que ser algo increíble. Estamos en 1501, 1502. Es que eso 1503 es una cosa increíble. Hay incluso quien piensa que se pudo hacer en Alcaraz. Lo que es más probable es que se montara en Alcaraz. Pero solo el traslado tuvo que ser. Imaginaros el traslado, cada cuadro pesa casi 100 kilos, entre 80 y 100 kilos. Ahora mirar todo lo que hay ahí de madera, tuvo que ser. Imagino que colaborarían con algún carpintero o un ebanista de Alcaraz y tuvieron que hacer el montaje, partirlo aquí. Y para terminar, las últimas dos aportaciones que hemos hecho al retablo son estas dos piezas que veis aquí. Como sabéis, estaba en rojo completamente, lo dejamos en rojo porque no teníamos nada original. Y al final lo que hemos hecho, puesto que era demasiado llamativo, y una restauración no creo que debe ser muy respetuosa, pero no debe llamar más la atención el rojo que el resto del retablo. Pues lo que hemos hecho en este caso es utilizar una de las piezas barrocas que coronaba el retablo, la hemos restaurado y la hemos puesto en este punto, y el sagrario, evidentemente, estamos en el altar mayor de una iglesia y tiene que haber el sagrario, pues la peana del sagrario la hemos realizado utilizando piezas del siglo XVIII de las que se reutilizaron en ese momento, con lo cual la aportación nueva que hemos hecho al retablo, la única aportación que no es del siglo XVI que hemos hecho al retablo, está hecha con piezas que se añadieron en el siglo XVIII y es una manera un poco romántica de decir, oye, que esto también fue del XVIII en un momento determinado que tuvo otra estética. Y aquí podéis ver cómo ha quedado el montaje final del retablo ya terminado. Y bueno, termino simplemente contando una pequeña malicia. Como sabéis que todo el tema del bonillo, que está también de actualidad, que han aparecido unas tablas, 5 tablas del siglo XVI, 2 de ellas posiblemente de Borgoña en el bonillo, pues habéis visto muchas zonas de ellas. No os puedo decir cuáles son, pero todo lo que habéis visto es de Borgoña y varias de esas fotografías que habéis visto aquí son del retablo del bonillo, que se va a presentar el 1 de abril y bueno, pues ya sois los primeros que las habéis visto. Lo que pasa es que no os puedo decir cuáles son, pero todo lo que habéis visto en Borgoña y varias fotografías de ahí son del bonillo, con lo cual yo creo que va a ser otro golpe muy fuerte y otro impacto muy fuerte para la zona, porque pensad que son 13 cuadros entre Alcaraz y el bonillo, 13 cuadros de finales del 1500, del 1400, principios del 1500. 13 cuadros de golpe y porrazo. Esto explica que la obra pictórica en la provincia no era una cosa de paso. Es que hemos duplicado la obra. Se ha duplicado más la obra de esa época en la provincia. Tenemos más del doble de la que teníamos en cuestión de unos meses. Y lo que implica eso es que las relaciones eran mucho más fluidas a nivel artístico con Toledo, que era el gran centro, de lo que pensábamos en un momento determinado, que parecía que estábamos aquí, que no nos había llegado nada, o que nos lo habían robado todo, o que lo habíamos perdido todo, ¿no? Pues hay cosas, y tuvo que ser Albacete en ese momento, y sobre todo la zona de Alcaraz y el Bonillo, bastante rica y tener unos muy buenos contactos para tener ese patrimonio que se ha encontrado. Estoy encantado de responder preguntas, porque me encanta mi trabajo, así que espero que les haya gustado.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias Muy interesante. Gracias por la primicia también, que la tenemos. Y bueno, sí, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas y respuestas por parte de Pablo hacia las preguntas. Ya saben, levantan la mano. Sí. Bueno, le doy el micrófono. No, que te he oído decir cola animal. Sí. Pero ¿qué clase de cola y de dónde se saca de los animales para hacer esa cola? Es la cola de conejo que utilizamos habitualmente de moler huesos. Se molían huesos, se trataban, se filtraban, se le añadía agua y se generaba un pegamento. Con el colágeno, con el tuétano, con todo eso se generaba, con los cartílagos se genera un pegamento, que es lo que actualmente utilizamos como cola de conejo. Y los temples también se hacían así. La primera capa plana de pintura también es con cola orgánica. Y los yesos nosotros los seguimos haciendo con ese tipo de cola. Se utiliza habitualmente. Tenemos otra pregunta por aquí. Una pregunta muy concreta. ¿Podrías indicarnos el coste de la restauración y quién la ha sufragado? La obra, el coste, creo que está don Ramón, el párroco, por aquí, creo que estaba en torno a 180.000 euros, ha sido la restauración, y ha estado sufragado por la Junta, la Diputación, ha colaborado el Ayuntamiento de Alcaraz, el Obispado y la gente de Alcaraz con sus donativos. No sé si me dejo a alguien, don Ramón. 3 núcleos. La Junta, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, una parte importante, el Obispado otra parte y la gente de Alcaraz con donativos que nos han aportado una parte muy sustanciosa valorando su patrimonio y cuidándolo, a través de la parroquia, claro. Luego el Ayuntamiento y Diputación han colaborado, pero externamente con otras cosas también a veces necesarias, pero no imprescindibles. Es a nivel económico, sin valorar, bueno, cada uno valora su trabajo y ve, pero es muy interesante lo que puede proporcionar esto a Alcaraz. Es decir, también hay que valorarlo, lo que proporciona, los puestos de trabajo que puede generar en turismo, en restaurantes, en el movimiento, la repercusión. Es decir, cuando tratamos patrimonio hay que medirlo de una manera distinta, ¿no? Hemos recuperado unas piezas realmente sensacionales que quedarán para siempre y va a haber, no es una cosa que podamos medir la repercusión en un año. Habrá que esperar años y años de visitas de gente viniendo a ver realmente qué ha podido, qué hay ahí y qué publicidad tiene. Entonces, bueno, con el patrimonio, pues, tema económico, pues siempre es delicado. Más que preguntar, quería resaltar un aspecto muy importante en todo el proceso. Por una parte, la colaboración interinstitucional, tanto pública como privada, civil y religiosa. Y por otra parte, colaboración con la institución y la ciudadanía, que es importante. Estamos acostumbrados a que nos lo den todo, lo subvencionen todo, a que la gente lo haga. Aquí hemos conseguido una cosa para mí muy importante y es esta interacción de unas instituciones con otras, ¿no? No ha costado mucho interactuar, ha sido trabajoso pero fácil. Al final la obra, gracias a todos. Al principio el planteamiento fue así, 3/3 fue el planteamiento. Institución pública, iglesia y la gente. Y más o menos, cambiando un poco las cantidades, pero más o menos ha sido así. Quiero destacar también para quien quiera iniciar estas tareas, no son fáciles, pero al final son más satisfactorias que si todo te lo dan hecho o nos dejan solos para hacer lo que el pueblo por sí solo no puede hacer. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, voy a preguntar yo, no es habitual, pero me interesa muchísimo saber qué ha supuesto profesional, por supuesto, pero también personalmente emprender este impresionante trabajo. Ha sido increíble. Increíble primero a veces te sentías apabullado, ¿no? Sabes que hemos hecho reportajes en revistas italianas, han salido publicaciones en Francia, en España, en todos sitios, ha sido muy tensionante a veces.
Luego, a ver, yo trato las obras de arte todas igual. Es decir, no puedes tratar una mejor por ser un Borgoña que una virgen o una escultura que tiene alguien en su casa. Es decir, al final tienes que tratar con cariño y con respeto lo mismo. Pero es inevitable a veces pensar que tienes veintitantas obras del siglo XVI metidos en tu taller. Y es una presión muy grande y que son obras únicas y que nunca han visto la luz. Además, que sabes que van a ser juzgadas por especialistas de todo el mundo, porque esto ha ido a Toledo, a la exposición de Toledo, ha ido a verlo todos los especialistas en pintura del XVI de España posiblemente. Han ido a verlas, a cotejarlas y tal. Entonces, evidentemente eso te presiona. Por otro lado, pues la satisfacción de hacerlo, todo ese sufrimiento, toda esa presión, todo ese sufrimiento, a veces todas esas noches sin dormir pensando a ver si nos van a robar, a ver si me he dejado puesto el calefactor, toda esa presión que tienes se olvida. Y ahora estos días que he estado preparando la conferencia y ahora que estoy aquí con vosotros y la vuelvo a ver, pues será el trabajo de mi vida, posiblemente, dudo que haya otra cosa tan espectacular que se pueda dar. Lo del Bonillo también es importante, pero es que esto es apabullante, es tremendo. Y para mí ha sido increíble hacerlo. He disfrutado muchísimo. Lo he sufrido y lo he disfrutado. Y ahora solo me acuerdo de lo que he disfrutado, así que genial. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José, por favor, que nos acompañe en este escenario. Pablo, por favor, si se coloca delante, a su lado, porque le quería hacer entrega de este obsequio, este símbolo de la asociación, que crece y crece con cada conferencia. Y mientras tanto, le recuerdo que nos volvemos a ver el próximo lunes, 6 de marzo. En esta ocasión, la conferencia correrá a cargo de nuestro querido Diego Quirós, licenciado, ya saben, en Historia Medieval, y versará sobre la cúpula de la Catedral de Florencia. Así que les esperamos, no se la pierdan. Gracias.